Bueno, siempre es muy interesante escuchar a Ricardo Aronsky. Él es economista, ya tuvimos la posibilidad de hablar con él. Sí. Ricardo, buen día. Estamos con Majo Sarasola, soy Adrián Salomia. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Adrián y Majo? Buen día. Bien, vamos a, antes de comenzar la entrevista, tenemos una declaración del vocero, ¿no, Majo? Sí, vamos a escuchar a Adorni porque, claro, estuvo hablando con respecto a la inflación, números exorbitantes. Vamos a escuchar juntos. Por supuesto que hablar de un 15.000% de inflación es aterrador para todos y es sobre lo que estamos trabajando y en línea con lo que estuvieron este paquete de medidas urgentes, como ya lo he repetido hasta el cansancio. Es bueno entender que hoy la inflación corre en torno al 3.678% anual, ¿no? Este 1% de inflación diaria nos deja inmersos en una hiperinflación, la que estamos tratando de evitar y de, por supuesto, hacer todo el esfuerzo para que la catástrofe no termine ocurriendo. Una particularidad de la conferencia de prensa del vocero, me tocó a mí participar el lunes. Ese 5N fuimos nosotros los primeros en preguntar. Todos los días el vocero presidencial utilizó la palabra catástrofe. También se ponen de acuerdo y Luis Caputo, el ministro de Economía, también habla de catástrofe, ¿no? En este caso de evitarla, Sí. ¿no? Evitar la catástrofe, pero yo creo que para muchos ya está ocurriendo, sobre todo para aquellos que no pueden llegar a fin de mes. Bueno, Ricardo, ¿cuál es tu mirada respecto a esto para empezar a conversar un poco del tema? Sí, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo por separar lo que es análisis económico serio de lo que es publicidad. Me parece que desde que el presidente mencionó 15.000% de inflación, se transformó en una técnica publicitaria de todos los funcionarios del gobierno, el ministro de Economía, el vocero presidencial, repetir y machacar esa frase 15.000%. Yo ayer ya se lo escuché a una señora por la calle decir que estábamos en 15.000% de inflación. No existe tal cosa, es un invento, es una imaginación, en todo caso es una falsedad, pero lo que sí es cierto es que la inflación real se empezó a acelerar desde que Javier Milei ganó la presidencia de la Nación, porque buena parte de los empresarios y sobre todo aquellos que tienen posibilidad de remarcar libremente, porque saben que sus productos no pueden dejar de ser comprados, por ejemplo, los alimentos o los medicamentos, se decidieron a remarcar todo lo que quisieran los precios de una forma completamente desproporcionada, y eso está generando efectivamente un problema muy serio para los consumidores. Ricardo, hay una teoría de este grupo de economistas de cómo todo está aumentando tanto, va a llegar la recesión, el parate económico, la gente va a dejar de comprar y por esta consecuencia los precios van a bajar. ¿Qué pensás de este planteo del gobierno mismo? ¿Qué es lo que piensa, por eso lo está aplicando? Es que es un planteo sacado de una teoría abstracta que se estudia en las universidades, que dice que cuando algo es muy caro se deja de comprar, pero el problema que parece que no terminan de entender ni los economistas ni los políticos de este gobierno, es que eso se puede aplicar, por ejemplo, a ropa. No me compro un pantalón porque está muy caro. Pero eso no se puede aplicar a comida y no se puede aplicar a medicamentos. Ahí tiene que haber una política pública que garantice el acceso de todo el mundo a estos bienes que son fundamentales. No se puede prescindir. No puedo decir, dejo de comer 2 meses hasta que bajen los precios. Claro. No tiene ningún sentido. Entonces, me parece que ahí la teoría abstracta tiene que ser dejada de lado para pensar la realidad concreta de las personas. Claro, sí. ¿Qué hay detrás, no, de todo esto de decir, por ejemplo,
de este gran aumento, ¿no? Como decías, bueno, puedes dejar de comprar ropa o ciertos, entre comillas, lujos, gustos, ¿no? Pero la comida, el día a día, eso es imposible. O mismo los medicamentos, que desde las PASO hasta ahora aumentó un 111%. Sí. ¿Cómo se hace? Las personas que necesitan medicación, por ejemplo, por patologías, por enfermedades, algo... Al parecer están viendo si pueden prescindir de alguna, cuál les sale más barata, buscando la forma de poder medicarse o poder continuar con sus tratamientos frente a esta inflación. Sí. Pero hay cosas que no se puede. ¿Qué hay detrás, entonces, de estos aumentos, ¿no? De este esfuerzo? La catástrofe la gente ya la está viviendo, lamentablemente, antes de que termine este año y la primer semana. Mira, al abandonar el Estado esta responsabilidad fundamental, que es garantizar que todos puedan acceder a la comida y los medicamentos, lo que queda es el mercado en estado desnudo, que es el que puede compra, el que no puede no compra. Que se jorobe. ¿Qué quiere decir no comprar medicamentos? ¿Qué quiere decir no comprar alimentos? Claro. Estamos hablando de cosas gravísimas, no estamos hablando de me doy un gusto o no me doy un gusto. Yo puedo decidir si voy al cine o no voy al cine. Perfecto, perfecto. Pero en estas cosas es obligatorio que el Estado tome cartas en el asunto, más en un país como la Argentina, que produce medicamentos, que produce alimentos. Es absurdo decir, bueno, que el mercado decida y que se mueran los que se tengan que morir. Claro, que es parecido, perdón Ricardo, que es parecido al planteo de Macri. Bueno, el plan económico de Milei, de hecho el ministro de Economía del presidente es el que estuvo con Macri. Son las mismas políticas que se instalaron en la Argentina en el 2015. Vos esta semana dijiste, dependemos del nivel de vinculación con la realidad que tenga el nuevo gobierno. ¿Nos podés ampliar esta definición? Mira, tiene que ver con si yo me puedo imaginar lo que significa tener hambre. Y yo creo que parte de los funcionarios de este gobierno no tienen la menor idea de qué se trata eso. No tienen la menor idea de qué se trata no poder comprar algo vital, fundamental, tener un pariente y no poder comprarle la medicación adecuada. No entienden lo que es eso, están desvinculados de la realidad. Esta idea de que, bueno, si algo es caro no lo compro, no se puede extender a ciertos rubros fundamentales. Uno no puede decir, bueno, como los alquileres son muy caros, vivo con mi familia en la calle. No pueden entender lo que significa esa situación tremenda. No lo pueden entender. Están desvinculados de que lo que mucha gente pasa y a lo que mucha gente que hasta ahora no le pasó, le puede llegar a pasar, porque como estas medidas son completamente teóricas, basadas en análisis desvinculados de la realidad, lo que puede ocurrir es que gente que se consideraba clase media reciba un golpazo tan grande en sus ingresos que finalmente no pueda satisfacer necesidades mínimas. Ahora, Ricardo, perdón, me pasó, se lo contaba a Majo hoy temprano. Esta semana estuve en Constitución, en Retiro, en Once, hablando con la gente. Y muchos votantes de Milei te dicen lo que ahora te voy a contar. Yo lo voté porque él en campaña me dijo, todo su equipo, sus candidatos, decían que el costo del plan lo iba a pagar la política o la casta. Y el martes nos dimos cuenta todo lo contrario, que las medidas económicas de Caputo golpean directamente en la clase trabajadora. ¿Qué opinas de esto? Es que a mí me parece que lo importante es que la gente vaya viendo concretamente lo que el gobierno hace, no lo que el gobierno dice. El gobierno va a seguir diciendo, los políticos los últimos 100 años fracasaron, Irigoyen fracasó, cualquier cosa van a decir, sobre el pasado remoto, sobre las teorías, le van a echar la culpa a Keynes, vaya a saber toda la catarata de culpas que van a echar, pero lo concreto es que la política económica que empezó a ejecutarse, ni bien empezó este gobierno, es una política que va a hundir la economía argentina. Ayer lo conversaba con un mozo, se hunde la economía argentina porque son tan altos
los aumentos que se están produciendo en todo tipo de rubros, que los salarios se están pulverizando y eso implica un achicamiento enorme del mercado interno. Bueno, Ricardo, usted recién decía, ¿no? Respecto, esto es todo teoría, pero atrás de la teoría hay gente que cobra 100.000 pesos por mes, 73, recién estábamos leyendo mensajes de la gente. ¿Qué haces con esas personas que no llegan a fin de mes, ya no estaban llegando, ya se les complicaba? En la teoría, ¿pensaron en estas personas? Porque recién hablaba de la clase media que va a pulverizarse básicamente. ¿Y qué pasa con la clase, con los pobres? ¿No? Claro, con los ¿Qué pasa después con con los sectores más vulnerables? ¿Qué se pensó respecto a esto? Vamos a ver qué decía la gente. Dale, vamos. Señor, ¿cómo notó los precios? ¿Aumentos? Sí, a pleno, todo caro, todo caro, todo caro. Mira, no compré nada, 10 lucas ya. 10.000 pesos tiene acá. Las medidas de ayer son drásticas y tienen consecuencias sociales que las vamos a ver en el corto plazo, así que espero que, no sé. Mal porque, viste, yo tengo un sueldo fijo e indudablemente ese sueldo se me va a licuar absolutamente con estas medidas. La casta en realidad éramos nosotros, la casta era los que teníamos derechos laborales. Con estas medidas es un golpe para el trabajador, para todo aquel que quiere salir adelante. Yo estoy de acuerdo que hay que ajustar, pero con un licuado de los salarios, aquellos que defienden a estas políticas, esos que dicen ser leones, van a terminar como hienas. Esto lo sabíamos, porque esta receta durante años, desde Krieger Bacena, José Alfredo Martínez de Oz, Domingo Cavallo, siempre hicieron lo mismo. El argentino tiene que leer su propia historia y no su historia lejana, su historia dentro del siglo XX. Ricardo, lo que dice el gobierno no queda otra opción que el ajuste o el shock. Sin embargo, hay otro camino. Por ejemplo, ¿cuál? Mira, por supuesto que hay otras opciones. Economía no es una ciencia exacta que hay una sola respuesta a un problema. Esto no es matemática. Recién decían ustedes muy bien, detrás de las variables, detrás de los números hay gente. Pero no solamente hay pobres, hay ricos también detrás de los números. Esto quiere decir, lo que se está haciendo ahora en nuestro país es una transferencia de la mayor parte de la población a los sectores más ricos de la economía. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Hace falta hacer esta transferencia ahora, en este momento? No. ¿Hace falta achicar la economía para mejorarla? No. Las medidas que se están tomando, todas van a producir una caída en la actividad económica y caída en la producción. Entonces van a quedar algunos sectores que les va fenómeno, algunos sectores exportadores, del agro, algunos sectores bancarios, que les va a ir muy bien, pero hay una inmensa mayoría, y acá estoy explícitamente mencionando a los sectores medios, que van a ser muy golpeados por estas medidas, que desde el punto de vista estrictamente económico, no tienen sentido. Sí, y Ricardo, si hablamos de comparación. La inflación la podríamos atacar convocando a los sindicatos, a las empresas, a los formadores de precios, analizando cuáles son sus costos, sus tasas de rentabilidad y diciendo, señores, ustedes ya están ganando 80% mensual. Claro. ¿Qué quieren ganar más? Es decir, la economía no puede ser un festival de pongo el precio que quiere, o total la gente no puede dejar de comprarme. Esto no es, la economía no funciona así. Por eso claramente, Ricardo, hay otro camino y el camino del ajuste no sería el correcto, ¿no? Según tu análisis y según mi visión también. Ahora, con este plan económico, ¿lo ves parecido o tiene similitud con cuál, por ejemplo? ¿Con el Rodrigazo? O con el plan económico de Mauricio Macri, si hablamos de comparación. El Rodrigazo efectivamente fue un golpe muy duro porque fue un salto de la inflación enorme, inesperado. En la Argentina no estábamos acostumbrados a esos niveles de inflación. Pero yo te voy a decir algo, Mauricio Macri fue más prudente. Mauricio Macri, cuando empezó a tomar un conjunto de medidas, inmediatamente sus propios economistas le dijeron pongamos algunos frenos, algunas limitaciones para que la economía no se hunda. Y efectivamente en el segundo año de gestión de Macri, toda la política pública fue para levantar la economía y llegar en buenas condiciones a las elecciones de mediano término. Es decir,
Mauricio Macri estaba rodeado por gente inteligente que le señalaba los problemas que tenía una exageración del ajuste. Claro. Y en este caso tenemos lo contrario, Macri diciéndole a Milei, adelante, dales con todo, avanzá con todo. Milei creo que vive en una burbuja, no entiende bien de qué se trata la realidad y tiene un conjunto de asesores que le dicen vamos con todo. Y se van a chocar con los problemas concretos que tiene la gente común, la gente de clase media, la gente trabajadora, la gente en situación precaria, que le están poniendo en una situación dramática, porque esto es recién el comienzo del ajuste. Esto ya no es, esto es una semana, pero lo que se viene en las próximas semanas es una acumulación de ajustes de precio medio infinito, que le están echando la culpa a una cosa futura, el 15.000% de inflación, que le está generando el gobierno ahora con las medidas que está tomando. Bueno, Ricardo, agregar esto, ¿no? Esta semana Javier Milei también apareció en las redes sociales, un vivo también, donde, bueno, hizo esta donación del sueldo que hace el último como diputado. Como diputado, sí, y aprovechó y también habló un poco sobre esta semana, cómo transcurrió, y resaltó, entre comillas, lo que digo, logros, como por ejemplo estabilizar la brecha, bueno, cambiaria, entre otras cuestiones, pero él se veía como bastante conforme con respecto a esto, y voy a decir algo textual, dijo, todo el esfuerzo que recae sobre el sector privado es transitorio. Bueno. Eso fue lo que dijo. Las primeras palabras, básicamente, después de que asumió como presidente. Sí, yo creo que coincido ahí también con Ricardo, hay que seguir de cerca cuál es el tipo de realidad que asume este gobierno con lo que siente la gente, con lo que siente cada familia en su casa, que no pierdan ese contacto. Pero si lo pierden a una semana de asumir, es realmente preocupante. Ricardo, gracias como siempre, ¿eh? Gracias. Te mandamos un abrazo. Chao. Gracias.